Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y ahora quiero compartir especialmente con familias de personas con discapacidad, nuevos papás que acaban de tener algún hijito con discapacidad o mujeres embarazadas que saben que el bebé que llevan en su vientre tiene alguna discapacidad. Así que vamos a ponernos en una actitud mucho más espiritual, con un sentido de trascendencia necesarísimo para todo ser humano, para poder comprender esto que resulta ser de las cosas más incomprensibles, pero al mismo tiempo apasionantes. La ciencia nos puede explicar de muchas maneras las causas de algunos tipos de discapacidad, pero hay otros tipos de discapacidad a los que aún todavía no les encuentran la causa. Independientemente de lo que se nos ha enseñado de la ciencia o la forma en la que los psicólogos nos pueden acompañar o los tanatólogos para poder vivir el proceso de duelo ante la pérdida de una ilusión, de un sueño. Yo quiero acompañar ahora a las familias de personas con discapacidad desde el punto de vista espiritual cristiano. Entonces voy a intentar hacerlo compartiendo fragmentos de dos de mis libros, que son el libro de integración y el libro manual de intervención temprana, lo que nos enseñan en los centros de estimulación temprana. Este libro lo tienen en la Gaviota, institución de asistencia privada, y pues ya se descontinuó, lo publicó La Buena Prensa durante muchísimos años y apenas hace un par de años que ya se dejó de vender. Pero independientemente de eso, todavía hay muchas cosas que podríamos rescatar de esta obra y quizás actualizando algunos términos, en fin, lo podríamos volver a publicar en Buena Prensa. Por lo pronto, no quiero esperar más, sino que quiero obsequiar a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los hermanitos de personas con discapacidad, las cosas que la palabra de Dios nos dice y que nos ilumina muchísimo, porque la palabra de Dios de verdad que nos abre el entendimiento, nos sana y nos ayuda a comprender, conocer, comprender y amar. Comienzo con un poema publicado en este fragmento, que lo escribí el 24 de marzo de 1989. Acá dice: ¿Qué se siente tener un hijo? Tener un hijo es como abrazar a un tiempo mismo todo el universo. Es como abrir tus brazos y sentir el mar, los campos, las nubes y el cielo. Tener un hijo es descubrir tu pequeñez y al mismo tiempo el privilegio de participar con Dios en la creación. Nada que yo sepa, nada que yo adquiera, nada de lo que he visto y vivido, nada de lo que sé y he aprendido, nada me parece útil en este momento. Y es que si tener un hijo es como abrazar a un mismo tiempo todo el universo, para hacerlo solo amando y creyendo que Dios vive conmigo. Pues así es. Lo escribí pensando en mi primera experiencia como madre. Y esa primera experiencia fue interesantísima porque me tocó todo el embarazo en cama, todo el embarazo en cama y qué bárbaro, qué belleza disfrutar esas largas horas de silencio, largas horas para tejer las primeras chambritas que tejería en toda mi vida para mi bebé, para mi hijita que nació excelentemente bien y que fue pues un honor y un privilegio haber dedicado esos meses solamente a salvar su vida, a centrarme en que ella naciera. Y nació muy bien, muy, muy bien. Y Dios sabía por qué esa niña tenía que nacer muy bien, muy fuerte y muy sana, porque después vendría un segundo hijo, un hermanito para ella, y nacería con una discapacidad muy fuerte, que se llama mielomeningocele, que es pues una malformación a nivel médula espinal, pero también afecta a la columna vertebral y a la piel. Entonces nacen con un hueco en la espalda, la médula espinal de fuera. Eso hay que corregirlo de inmediato al nacer, colocar en muchos de los casos una válvula que va del cerebro, del centro del cerebro,
donde sale el líquido cefalorraquídeo y hacerlo que circule a través de una manguerita hacia el peritoneo y luego pues toda una vida de terapia física y de cuidados muy especiales para que pueda mantenerse en vida. Pero no solo eso, porque el ser humano no solamente es materia, el ser humano es razón, emoción, acción, y es la unidad sustancial de cuerpo, mente y alma, pero también espíritu. El Espíritu de Dios nos habita y es el Espíritu de Dios el que nos levanta del polvo y nos convierte en seres humanos a imagen y semejanza suya. El Espíritu de Dios habita en nosotros y esta es la primera noticia que yo quiero decir, que es una noticia antigua, pero siempre nueva. Imagínense qué maravilla que siendo polvo, somos humanos gracias a Dios que nos habita y que nos da su imagen y nos hace semejantes a Él. Entonces, este libro que está hecho a modo de taller, son 6 sesiones, tiene contenidas 47 lecturas del Nuevo Testamento y pues pequeños pensamientos que hago al respecto de estas lecturas. La introducción al primer capítulo, a la primera parte, a la primera sesión, habla de cómo los esposos o los novios o las parejas o las madres, adolescentes o quien sea que se embarace, porque es lo más normal del mundo después de una relación sexual, embarazarse y ni siquiera tan fácil, ¿no? Pero cuando sucede, sucede. Y cuando sucede la maravilla de la procreación y que en el vientre de una mujer hay un ser humano, es algo que tendríamos todos que celebrar y agradecer y seguirnos sorprendiendo, al mismo tiempo que aceptar con humildad que no podemos controlarlo todo, que cuando llega, llega, y si llega es porque ha sido voluntad de Dios. Tan es así que en muchos casos no llega, por más esfuerzos que hacen, pero cuando llega, llega. El asunto es que no sabemos cómo está el proceso de desarrollo de ese bebé dentro del vientre materno hasta que se hacen los primeros análisis e investigaciones sobre el cuerpo de la madre para penetrar hasta lograr ver a ese bebito que se está desarrollando. En algunos casos, durante el embarazo ya se sabe que viene con alguna discapacidad, en otros casos hasta después del parto, durante el parto ya se ve lo que tiene el bebé. Pero normalmente cuando alguien está embarazado y con justicia, con razón y con amor celebra la vida de ese bebé, le preguntan qué quieres que sea y entonces normalmente decimos, pues niño o niña, pero que esté bien. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Quién de nosotros está bien? ¿Qué es el bien? Y en todo caso, ¿para qué queremos estar bien? ¿O no es todo lo que vivimos, con lo cual nosotros vamos tendiendo hacia el bien? A partir de lo que vivimos, a partir de quienes somos, a partir de la realidad. Hay un punto de partida y el bien lo vamos a crear y lo vamos a encontrar a lo largo del camino. Entonces, decir que sea niño o niña, pero que esté bien, pues tendría todavía mucha tela de dónde cortar. Podemos seguir preguntando, indagando sobre el punto, ¿qué es el bien? ¿O para qué quiero que esté bien? ¿O cuándo va a estar bien? Porque aún estando bien al modo en el que lo entendemos, podría no garantizarnos el verdadero bien. Entonces, vamos nosotros a aceptar con alegría que hay un bebé en gestación o un bebé que ha nacido y que si llega con alguna discapacidad, ese es su punto de partida para alcanzar el bien. Y no solamente para sí mismo, sino para todos a su alrededor. Entonces, aquí cabe hablar de la humildad. Primer aprendizaje. Ante la discapacidad, todos nos volvemos humildes. Ante la discapacidad, renunciamos a tener el control sobre todas las cosas. Ante la discapacidad, nos hacemos preguntas filosóficas como esta: ¿qué es el bien? ¿Cómo se consigue el bien? Entonces, vamos a partir de eso y entonces nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, porque esto es algo que hasta este momento yo he hablado, pero lo más importante es que ustedes vayan tomando nota y pensando por cuenta propia y haciéndose preguntas sobre esto.
Yo creo que algo que podemos tomar en cuenta también es que ignorar la presencia de Dios en nuestra vida, convertirnos en seres utilitarios, excesivamente pragmáticos, menospreciar a otras personas, ignorar que Dios también hace presencia en la vida de todos los seres humanos, ignorar que el amor es eterno, despreciar los valores trascendentes. Todo eso no es bien, es ausencia de bien. Cuando nos dejamos gobernar por ideas egoístas, cuando nos embelezamos de nuestras capacidades creativas y nos volvemos vanidosos, cuando quedamos enajenados y nos olvidamos de nuestra dimensión trascendente, cuando nos alienamos a grupos que nos están privando de nuestra libertad para reconocer la verdad y para vivirla. Entonces, ¿qué es el bien? Y en ese sentido, la discapacidad, ¿qué es? La discapacidad es un accidente que pudo haber sido evitado, pero si no fue evitado, fue permitido por Dios el Creador. Y si fue permitido, es para algo muy bueno, todo es para bien de los que aman a Dios. Entonces, invito a todas las personas que quieran conocer un poco de lo que dice el Evangelio o las cartas que están en el Nuevo Testamento para tratar de entender nuestra vida, porque se habla de nuestra vida. Cuando ya tenemos a una persona con discapacidad en nuestra vida, no es su discapacidad, no es la persona con discapacidad y su vida, no, es nuestra vida. Y la discapacidad es parte de nuestra circunstancia de vida. Ahora vamos a escuchar lo que dicen algunos textos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 9, del 1 al 5, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5, dice: vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras de Dios del que me ha enviado mientras es de día, porque luego llega la noche cuando ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura tiene mucha tela de dónde cortar, mucha, es preciosa. Y habría que leerla despacio nuevamente. Si ustedes tienen una Biblia en su casa, vayan a Juan capítulo 9, del 1 al 5, y en estas poquitas palabras son 2 parrafitos. Bueno, son 5 versículos, pero está en 2 parrafitos y van a ver qué hermosura poder encontrar. Para empezar, una creencia, ¿no? Una creencia. Las creencias son normalmente cosas en las que creemos que no hemos verificado. Luego, algo distinto es el conocimiento respecto de algo. Ya no solo lo creo, sino que lo conozco. Así pasa con la fe. Yo creo en Dios, pero además lo conozco. Ya lo conozco. Yo sé que me ama. Yo sé que Dios es amor. Lo conozco a través de sus obras, lo conozco a través de su palabra, lo conozco a través de otros seres humanos que me han mostrado su imagen y semejanza con Dios, me la han hecho evidente de una manera notable. Entonces voy conociendo a Dios y puedo decir, creo en Dios, pero además lo conozco. Aquí hay la creencia de que existe quizás la reencarnación, por eso algunos en esa época preguntaron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Como si el ciego hubiera vivido antes, ¿no? O sus antepasados, a lo mejor el pecado de algún antepasado fue manifiesto como castigo en el nacimiento de una persona ciega. Y no, Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y las obras de Dios son obras de amor, obras de misericordia. Son los milagros que vemos en el día a día cuando personas con alguna limitación física o intelectual nos muestran verdaderamente el rostro luminoso de Dios. Cuando vemos que con muy poco
con un remanente o muy poco de capacidades físicas o intelectuales hacen muchísimo, nos maravillan y entonces ahí conocemos a través del asombro. Conocemos a través del asombro a quien es Dios, Dios amor, que lo viven quienes son felices con su vida. Y muchas personas con discapacidad que tienen una perspectiva de vida mucho más amplia que los que tenemos, pues todas las facultades íntegras, completas y sanas, nos perdemos de vista cosas trascendentes y las personas con discapacidad limitadas quizás por el movimiento o por algún sentido, tienen una perspectiva mucho más trascendente de la vida. Digamos que alcanzan a ver lo inteligible, lo espiritual, lo no visible, pero no es mirar más que con los ojos del corazón y es oír con los oídos del corazón. No son visiones y alucinaciones, sino es algo interno que les va dando chispas de sabiduría y nos enseñan por eso ellos a vivir. Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar, sigue diciendo el texto y sigue diciendo Jesús, porque es palabra de Jesús aquí, que Juan nos está contando lo que Jesús dijo. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, de Dios Padre, mientras es de día, mientras estamos vivos, porque luego llega la noche cuando ya nadie puede trabajar. Entonces todos vamos a morir, pero mientras estemos vivos hay que vivir, vivir amando y vivir sirviendo, vivir trabajando en las obras de Dios. La obra maestra de Dios es el ser humano. Una persona con discapacidad es obra maestra de Dios. Hay que trabajar en ella y con ella, por el bien de toda la humanidad, primero de la familia, luego los amigos, todas las personas que se encuentren en el camino. Hay que trabajar en la obra de Dios mientras es de día, mientras estamos vivos, porque llegará un día en que todos moriremos. Cada uno tiene una hora, cada uno se va a despedir de esta tierra, pero mientras es de día, mientras estamos vivos, hay que trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo, dice esta palabra de Dios. Entonces, estar en el mundo, estar aquí compartiendo nuestra existencia con otras personas, nuestros procesos de desarrollo, nuestros aprendizajes y descubrimientos, nuestra luz interior con la que compartimos lo que hemos descubierto en nuestra vida y en nuestra experiencia, es nuestra tarea. Las personas con discapacidad sean bienvenidas. Ellos son luz para la humanidad de hoy. Ellos siguen siendo luz, siguen siendo, para empezar, personas igual que todos nosotros, pero además vienen con una encomienda especial, porque si Dios ha permitido que nazcan es para cumplir una misión específica. Todas las personas tenemos misiones en común y misiones particulares. La primera misión en común es salvaguardar la vida. Algunos no la cumplen, lamentablemente, pero la mayoría sí es fiel a ese llamado intrínseco a nuestra vida que es salvaguardar la vida. Luego amar para que la vida tenga sentido, amar en la verdad para que cobre mayor sentido y para que valga la pena todo lo que duele el amor muchas veces. Y después, amando en la verdad, proteger, conocer, proteger, respetar, cuidar, hacernos responsables unos de los otros. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Todos vamos a morir algún día. No debemos anticipar la muerte. Y acá también les propongo que en su Biblia lean Lucas 7, 28, donde dice: os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué significa esto cuando pensamos en nuestros hijitos con discapacidad? El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Los bebés que nacen con necesidades especiales y quienes adquieren en su vida alguna discapacidad son los más grandes en el reino de Dios. Hay que cuidarlos muchísimo, son un tesoro en nuestra vida. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 20 al 24, dice: que permanezca cada cual tal como le ha sido llamada,
como ha sido llamada, que permanezca cada cual tal como le halló la llamada de Dios. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo, pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un liberto en el Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo en Cristo. Habéis sido bien comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en el que fue llamado. Si esto se aconsejaba Pablo a personas comunes y corrientes, no todas ellas tenían discapacidad, era el pueblo de los Corintios, ahí estaba la mayoría de las personas, tal cual la mayoría somos comunes y corrientes. Pero había esclavos, ciertamente, y sin embargo esclavos que habían sido evangelizados, que habían conocido la buena noticia, el mensaje de Cristo. Y entonces les dice que cada uno permanezca según ha sido llamado. El que era esclavo, que no se preocupe, porque es libre en Jesús. Y si lo interpretamos o lo recibimos como pensando en personas con discapacidad, ¿qué importa tener discapacidad si has sido llamado a unirte a Jesús y a vivir en Cristo tu realidad y a vivir, pues, por ejemplo, las bienaventuranzas, a vivir según la voluntad de Dios, con una vida sencilla y amorosa, trabajadora y servicial, comprensiva y respetuosa, una vida misericordiosa, una vida de entrega total a partir de tu realidad, entregar tu ser tal cual es y dar testimonio de fortaleza, de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza a partir de tu realidad. Dar alegría a otros con tu propia alegría. Contagiar a otros del deseo del máximo esfuerzo, de sacarlos de su letargo, de su pasividad, con tu vida, al mostrar el esfuerzo que haces, al mostrar el esfuerzo que haces en favor de tu hijo con discapacidad y el esfuerzo que él mismo hace. Entonces, no nos preocupemos cómo hemos sido llamados. Lo más hermoso de nuestra historia es que hemos sido llamados, porque además somos libres en Dios. No importa la discapacidad si somos libres en Dios. Las personas con discapacidad nacieron limitadas física o intelectualmente, pero tienen una misión especial, que deben vivir en plena libertad como hijos de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, del 12 al 19, también tenemos otra lectura que yo les invito a que la lean por su cuenta. La primera carta de Corintios 12, del 12 al 26, preciosísima. Lucas 1, 38, Romanos 8, 11, 14, Juan 17, 14, 24. Y estas serían las lecturas que yo les pediría que leyeran en su casa, o si quieren que las leamos juntos, me pueden escribir a delinterioralaVida@gmail.com y hacemos una reunión de Zoom. Por lo pronto, como tarea, pues que nos quede el poder mirar a nuestros hijos con discapacidad y a otras personas con discapacidad, diciendo en el secreto de nuestro corazón, con la mejor mirada que pueda salir de nuestra alma: bienvenido a nuestra vida. Tu vida es mi vida. Bienvenido. Somos libres en el amor de Dios. Qué bello eres. Qué bello es Jesús, que ha decidido nacer también en las personas con discapacidad y mostrarnos su rostro. Hay que pensar en eso, quedarnos calladitos y contemplarlo. Si alguien quiere que leamos juntos las otras lecturas, independientemente de que espero que ustedes tomen su Biblia y lo hagan en familia y subrayen su Biblia y lo piensen, pues yo encantada de que nos reunamos en Zoom, delinterioralaVida@gmail.com. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.